una tarde, que no tenía gran que hacer, Garzón, me dijo: vente, acompáñame. ¿A dónde? Vamos a ver a Hugo. ¿Qué Hugo? Hugo Gutiérrez Vega. Cruzamos la explanada de Ciudad Universitaria, nos dirigimos de la Facultad de Filosofía a donde estaba en aquel entonces la Facultad de Ciencias Políticas, y después de un laberinto de pasillos fuimos a dar a un cubículo atestado de periódicos, atestado de libros, con un señor simpático que, viéndome a la cara, yo todo respetuoso, me dijo: a mí aquí me pagan por leer al Pato Donald. Y me mostró justamente un altero de revistas de Walt Disney, porque acababa de publicarse un libro de Matelar, muy conocido después, que fue Para leer el Pato Donald, un primer análisis del contenido ideológico que transmitían los cómics, y este señor se convirtió en un experto. Ahí lo conocí y luego, por supuesto, le seguí la pista. Descubrí que era un gran poeta, que era un gran periodista, incluso estuvo durante mucho tiempo a cargo del suplemento cultural del periódico La Jornada, y me tocó alguna vez platicar con él para entregarle alguna colaboración. Se cierra pues el círculo de amigos, el círculo de la convivencia, y ahora vengo, años después de su muerte. Él muere en el 2014, hace 6 años, digamos 5, a celebrar que hace 2 años existe una librería del Fondo de Cultura Económica que lleva su nombre. Quisiera pues a él y a este recuerdo y a todos los amigos que he mencionado dedicarles esta plática, que más que ser una reseña de lo que es el libro La Rebeldía de Pensar, es un ejercicio de pensamiento, a ver si podemos sacarle algún provecho. Desde niño me han preocupado las cosas a un nivel que no es un nivel normal, porque la curiosidad infantil suele satisfacerse con un así son las cosas, o estate quieto, o porque sí. Yo me aferré a seguir preguntando, y por eso estudié filosofía, licenciatura, maestría y luego el doctorado, porque perseveré en este asunto. El motivo que me encontré en mi infancia para preguntarme por qué fue una pregunta que surgió de un poemario de Antonio Plaza, en donde me encontré una cuarteta que significó para mí una especie de parteaguas para el resto de mi vida. Esa cuarteta a la que me refiero decía: si siempre de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Esto lo leí en una edad en la que me estaban preparando para la primera comunión, y llegué con la monja que me daba la doctrina y le dije: si es omnipotente, ¿por qué no puede? Y si es omnibueno, ¿por qué no quiere? Y por supuesto que anticipó mi confirmación. Antes de hacer la comunión, hice la confirmación. Me refiero a que me dio una bofetada que me tiró hasta el otro lado del salón, donde los niños se quedaron muy asombrados y yo muy desconcertado, porque no entendía por qué una pregunta inofensiva podía causar tanta molestia. Me levanté como filósofo, es decir, tambaleando, con la duda, con la incógnita clavada hasta el fondo de la conciencia, porque con Dios, al menos en un nivel superficial, las cosas parecen ser muy claras, pero sin Dios el problema es: ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es la diferencia entre yo y lo demás? Y ahí aparece de pronto, en medio de estas reflexiones, una incipiente manera de pensar. El pensar, que es lo que nos ha colocado de entre todas las especies que depredamos este planeta, la más eficaz en la depredación. Hemos logrado encumbrarnos en la cúspide de la cadena alimenticia, porque parece que nos alimentamos de todo, y muy pocos animales a veces tienen la mala suerte de alimentarse con nosotros. Esto ha sido gracias
a que somos unos animales pensantes. Y parece que es algo innato en nosotros, pero después de darme cuenta, a través de casi 50 años de docente en la universidad, que todos son capaces de pensar, pero no todos lo practican. Así como todos son capaces de andar en bicicleta, pero no es algo que se nazca con ello como si fuera una habilidad innata. Hay que aprender a saber qué es pensar para poder practicarlo correctamente. En esta facultad, seguramente todos mis colegas se dedican justamente a este ejercicio, y todos los estudiantes también, pero justamente aprovechando la coyuntura de que el público que está presente es una mezcla de estudiantes universitarios, de profesores universitarios y de público que en general visita librerías, pues vale la pena detenernos un momento a tratar de desentrañar en qué consiste pensar. Pensar no es tan complicado como parece, es relacionar. Nosotros estamos normalmente, cuando no tenemos ningún problema, ninguna preocupación, con la mente en blanco, como dicen por ahí, en babia, y nos preguntan ¿en qué piensas? Y sinceramente respondemos en nada, aunque la verdad nos esté pasando por la cabeza un pedazo de cancioncita, una frase, un recuerdo, una preocupación. Está uno con la mente volátil, así en una especie de estado de duermevela, cosa que quedó muy bien descrita, por cierto, cuando los primeros que se dedicaron a redactar lo que es el monólogo interior, por ejemplo, Faulkner, en El sonido y la furia hay monólogos interiores. Este flujo de conciencia en el que no hay una continuidad ni una hilación es justamente la calca de lo que pasa por la cabeza cuando uno no está pensando en nada, y sin embargo tiene lo que Berzón denominó la duración. Esto que hizo que también Marcel Proust pudiera dedicar las primeras 70 páginas de su libro Por los caminos de su alma en busca del tiempo perdido, a una especie de vocación sin sentido en la que no sucede nada porque el personaje solamente gira el picaporte de la puerta y de pronto siguen, por el olor que respira la habitación, siguen casi un centenar de páginas de divagación. Bueno, en este estado estamos normalmente, cuando no pensamos en un problema, cuando no tenemos una preocupación que nos atenaza. Eso evidentemente no es pensar, es tener la cabeza repleta de un montón de figuras, de imágenes, de recuerdos, de sonidos. Pero cuando se presenta ante nosotros un problema, todas las cosas que pasan por nuestra cabeza parece que son revisadas para ponerlas en función de encontrar la solución a ese problema. Le damos vuelta a lo que sabemos y encontramos una respuesta, y esa respuesta la hemos obtenido gracias a que hemos relacionado unas cosas con otras en función de solucionar un problema. Esta operación, que parece maravillosa, en el fondo tampoco es pensar, o no un pensar propiamente humano, porque lo compartimos con muchos animales. Hay unos experimentos hechos con chimpancés, en que después de una semana muy prolongada por la falta de alimento, están todos inquietos en una especie de jaula, y hay en la jaula muchos objetos tirados por ahí, y les cuelgan una penca de plátanos a una altura lo suficientemente alta como para que no lo puedan alcanzar brincando, y un chango jala una silla, la pone debajo y brinca desde ahí. Ahí está relacionando para tratar de solucionar el hambre, pero como no alcanza, busca entre las cosas, encuentra un tubo y agarra el tubo, se sube a la silla y desde ahí trata de bajarlo, tampoco alcanza, y después de muchas vueltas termina encontrando un tubo de un calibre menor que el anterior, los embona, hace una extensión más larga y termina descolgando la penca de plátanos y se sienta a comer. Esta cantidad de actos de relación en función de un problema, si pensar solamente fuera esto, pues no habríamos superado a los changos.
¿Qué es lo que relaciona el chango? Relaciona imágenes. Nosotros tenemos un instrumento que es el que realmente nos da una ventaja extraordinaria sobre el resto de los animales, y este instrumento es el lenguaje. Pensar no es relacionar imágenes, pensar es relacionar palabras. ¿Por qué? Porque las palabras me permiten fijar el caos de las impresiones sensibles. Cuando yo no tengo el término adecuado para ver lo que estoy, para observar lo que estoy viendo delante de mí, se me vuelve un poco borroso distinguirlo lo uno de los otros. Vean ustedes, por favor, las hierbas que están de este lado. Seguramente entre esos matorrales hay un nombre específico para cada una de las plantas que se trenzan. Sin embargo, cuando volteamos a verlas, nos parecen plantas, una especie como de pasto. Cuando llego a un bosque y no conozco el nombre de los árboles, y me preguntan ¿qué viste? Y árboles, pero no soy capaz de distinguir si fue un abedul, un ciprés, un pino, un nogal, etc., sino simplemente veo árboles. La posibilidad de fijar el contorno, de delimitar el asunto, justamente me lo da el saber la palabra. Nosotros tenemos unas palabras, pues, para el lenguaje cotidiano, para el lenguaje de la vida común y corriente, como la palabra silla. No sé si alguna vez se han detenido a pensar por qué son capaces ustedes de reconocer cualquier clase de silla, o sea, cualquier silla en lo particular. Hay sillas de plástico, sillas grandes, sillas de 3 patas, sillas que tienen las patas como un cubo, sillas que son de madera, que son de metal, que son azules, que son rojas. Es más, son capaces de reconocer hasta la representación de una silla. Y si todos tienen en la memoria la habitación de Van Gogh, se van a acordar que había una silla ahí tejida de mimbre. Hasta eso es una silla. ¿Por qué podemos, con la palabra silla, reconocer un innumerable grupo de objetos que algo tienen en común? Digamos, entre filósofos, la silleidad. Pero todo el mundo lo reconoce. Desafortunadamente, en nuestro lenguaje común y corriente, nos hemos habituado a reconocer solamente los objetos que forman parte de la vida doméstica. Si tuviéramos nosotros, como el médico, que estar constantemente en relación con las enfermedades y aprendiéramos la palabra sarampión, pero como la aprende el médico, sería para nosotros tan fácil detectar el sarampión como resulta para nosotros, seres comunes y corrientes, detectar las sillas. Porque esa roncha que da el sarampión, más ese olor que despide el paciente, más una serie de particularidades que a mí me pasan inadvertidas, el médico, al decir sarampión en un buen diagnóstico, precisamente lo que hace es este acto de magia, de reconocer una silla. Porque para él las enfermedades, o sea, la medicina no es más que un idioma, y lo mismo las otras profesiones. En cada una de las profesiones, cuando está uno platicando, por ejemplo, con alguien que se dedica al estudio de la literatura y dice, aquí yo observo una anáfora, seguramente a ustedes no les parece que haya una anáfora, pero a alguien que sabe de poética, en cualquier enunciado poético que contenga esta figura retórica, aunque tenga palabras diferentes, es capaz de reconocerla. En el fondo, cuando nosotros identificamos la realidad, es porque somos poseedores de un lenguaje, y sin ese lenguaje, pues la realidad nos pasa un poco sin contorno, sin precisión, sin definición. Pensar entonces no es relacionar objetos, no es relacionar imágenes, es relacionar palabras.
Y qué bueno que aquí hay una librería y además una biblioteca, porque ahí es donde están las palabras, justamente en estos objetos extraños, que es uno de los pocos inventos que ha hecho la humanidad que nos salió bien. Digo, nos salió bien, creo que hay dos. Lo he discutido mucho con un amigo mío. ¿Qué cosa hizo bien el ser humano y ya no vale la pena mejorarlo? Uno es la cuchara. Este pequeño hueco que sirve para levantar el líquido y llevárselo a la boca es, perdónenme ustedes, insuperable. Libro, pues a mí me parece también uno de los buenos inventos que se hicieron. Es portátil, es ligero, es barato, se lo lleva uno a todas partes, y ahí dentro están justamente las palabras en su lugar correcto, o sea, en contextos que el escritor o el ensayista o el poeta han puesto en el lugar preciso para que uno las aprenda de su hábitat. Uno no va a buscar las palabras a un diccionario y hace un listado de 10, las memoriza y al día siguiente otro, porque cuando llega al final del mes, las primeras ya no se acuerda uno de ellas. Pero cuando uno las lee en su contexto, aún sin saber exactamente su significado, cuando es un buen contexto, por supuesto, me refiero, por ejemplo, al Quijote, tiene un léxico amplísimo. Se comparaba el Quijote con el número de palabras que empleaba Shakespeare para ver cuál de las dos lenguas era la más vasta. O sea que el repertorio de palabras es amplísimo. Y es muy raro que una persona relativamente alfabetizada tenga que acudir al diccionario, y conste que esté en español antiguo, para descifrar qué significa una determinada palabra. El contexto de Cervantes es tan elocuente que hace que uno aprenda la palabra por la función que ocupa dentro del discurso, dentro del texto. Leer, pues, es la manera de agenciarnos palabras, y las palabras son las que nos permiten pensar. A veces no solamente relacionamos palabras, damos un paso más en la universalidad y relacionamos no meras palabras, sino categorías. Relacionamos conceptos. Cuando hacemos todo esto, lo que logramos es simplemente el primer peldaño del pensamiento, que consiste en la identificación, en saber qué es algo. Y uno, pues, aprende que las cosas son algo porque hay teorías que me dicen que las cosas son de ese modo. Pero hay un siguiente paso del pensamiento en el que uno no compara cosas para encontrar lo que de común tienen e identificar, sino que compara dos cuestiones para ver lo que de diferente tienen. Y entonces lo que uno descubre en esto es lo que no tiene. Ese es el famoso pensamiento negativo. Poder ver el defecto en la cosa que uno tiene delante. Ese defecto, por supuesto, no brilla de por sí. Brilla porque uno tiene una idea de lo que deberían de ser las cosas y no son, o porque tiene un modelo teórico que contrasta con este para ver cuál es el defecto de este comparado con el otro. El pensamiento crítico también, pues, es una forma de relación de un modo o de una teoría o de un objeto con otro para encontrar la diferencia. Y ahí tenemos otro nivel de pensamiento. En cada ocasión en que el problema, sea práctico o sea teórico, queda resuelto, inmediatamente nos sentamos como el chimpancé a comernos los plátanos y descansar. ¿Qué es lo que nos permite este descanso? Creer que ya encontramos la solución, creer que ya dimos con una verdad. La verdad, a ver si no se molesta conmigo Margarita, la verdad es el peor enemigo del pensar, porque justamente nos obliga a ya no pensar. Las verdades que se quedan quietas, que uno cree que son verdades, esas son las que a mí me decían de niño: las cosas son de este modo. Y vean ustedes qué problema trae esto.
cómo cuando se repite una verdad, porque se considera que es verdadera, la historia no avanza. La gente se queda pensando en eso. Fíjense, hubo un señor llamado Ptolomeo que, valiéndose de la observación, se dio cuenta que el sol salía por un lugar, subía, se hundía por el otro, y en la noche las estrellas salían como si estuvieran pegadas en una cúpula y se movían parejitas, parejitas. La apariencia, lo evidente, lo que veían, que es lo que significa evidente, pues parecía que estábamos nosotros, la Tierra, en el centro del universo. Entonces forma un sistema llamado heliocéntrico, un sistema astronómico heliocéntrico, para explicar cómo es que funciona el sistema solar y cómo funciona el universo, girando alrededor de nosotros. Había unos pequeños problemas que pues no terminaban de embonar. Por ejemplo, ¿por qué en ciertas épocas hace más frío y en otras hace más calor? Si el Sol nos da la vuelta en una esfera, en un círculo, perdón, pues tendría que estar equidistante de la Tierra. No, pues tiene que dar la vuelta medio abombado, marcando una elipse. Pero nos dará la vuelta. Y luego una cosa peor, todas las estrellas se mueven de manera pareja, salen y se meten, siempre idénticas. Ahora sabemos que se mueven, aunque a lo largo de una vida o a lo largo de un milenio no hay modo de ver que ya se movió tantito. Está el universo en expansión, pero sin embargo para la brevedad de nuestra vida el universo parece que está fijo. ¿Cuál es el problema? Pues que había unos objetos raros que parecían vagabundos, porque se movían para acá, para allá, zigzagueaban. A veces tenían un movimiento retrógrado, primero iban hacia adelante y luego iban hacia atrás. Como hablaban en griego, pues ¿cómo le llamamos a los vagos estos? Pues planetas. Planeta justamente en griego significa errabundo, vagabundo. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los demás cuerpos celestes, son los únicos que no tienen un movimiento regular. Entonces era muy difícil con el sistema de Ptolomeo explicarnos el movimiento de los planetas. Cuando a Copérnico se le ocurre la gran maravilla de descentrar la Tierra y de poner el Sol en el centro, pues se acomoda todo y se explican perfectamente bien los movimientos de los planetas. 20 siglos o más duró la concepción de Ptolomeo. Lleva desde Galileo para acá por lo menos 3 siglos la idea de que nuestro sistema solar planetario son un montón de elipses que le dan vuelta al Sol, todos los planetas alrededor del Sol. Hacemos una elipse. Esto lo hemos repetido en la primaria y en la secundaria. ¿Es cierto? Perdónenme por no, porque el Sol se mueve dándole la vuelta a la Vía Láctea, que es la galaxia a la que pertenece el Sol y nosotros por consiguiente. El Sol se nos va yendo y entonces nosotros no hacemos una elipse, hacemos una espiral, lo vamos persiguiendo, pues se nos escapa. La verdadera trayectoria de la Tierra es una espiral. No, tampoco, porque resulta que la Vía Láctea y Andrómeda, la otra galaxia que está ahí cerca con la que un día vamos a chocar, y otro grupo de galaxias le dan vueltas a otra cosa que llaman el gran atractor, y hasta ahí nos hemos quedado. O sea que íbamos así, y luego íbamos así, y luego íbamos así, y quién sabe en el fondo realmente cómo nos movamos. Si pensamos que algo es verdadero, no le volvemos a buscar y hacemos escolástica. Si creemos que eso verdadero no solamente es verdadero, sino que es bueno, y se lo queremos imponer a los demás,
entonces nos volvemos dogmáticos y fanáticos. Y lo que era una verdad se puede volver una religión. Si ustedes leen el Fedón de Platón, van a encontrar una enorme similitud con el cristianismo. En el Fedón está Sócrates platicando con sus amigos en la prisión y de pronto se les ocurre empezar a platicar de la muerte, porque Sócrates propone que la filosofía es una vocación de muerte, porque los filósofos no nos gusta ni el buen vestir, ni el buen comer, ni el buen cohabitar. Somos más o menos como angelitos, o sea, todo lo que son placeres no. Y esto con la intención de separar durante la vida lo más posible el alma del cuerpo. Como la muerte consiste en separarse el alma del cuerpo, pues el que se entrena en morir y en estar muerto es el filósofo. ¿Por qué? Porque solamente quiere nutrir su parte espiritual. No logra separarse del todo de su cuerpo. Entonces el cuerpo ahí es llamado un mal compañero de la investigación, esta cosa mala. Cuando nos fiamos de él, nos engaña, porque los sentidos engañan. Cuando queremos apoyarnos en él, se cansa. Cuando estemos por fin liberados del cuerpo y podamos ascender al cielo, a un lugar en el cielo, o sea, al topos uranus, porque hablaban en griego, acuérdense, pues por fin podremos alcanzar el afán que tiene el filósofo, que es conocer las cosas. Una metodología, una epistemología para poder encontrar la verdad, de pronto se volvió una religión. Lo que era malo para la investigación resulta que se volvió pecado. Este mundo, que era un mundo de copias, porque las verdaderas cosas eran los eidos, se volvió valle de lágrimas. Y el cielo, allá en el cielo, ahí me brinco del Fedón a la República. En la República está nada menos que fuera de la caverna, de la famosa caverna donde todo el mundo está viendo las sombras engañosas, se zafa a alguien y va y sube y descubre que afuera está la realidad. En esa realidad hay un sol, que es lo que llaman la calocagatía. ¿Saben qué es? Una Santísima Trinidad. Es la idea que reina por encima de todas las ideas, y es el bien, la verdad y la belleza. La Santísima Trinidad. Una teoría filosófica se convierte en una religión. Esta no es la vida verdadera, este es un valle de lágrimas. Todo lo que los ate a la carnalidad es pecado. Hay que expiar los pecados para poder acceder al cielo. La verdadera vida es allá. Si quieren un complemento de este enfoque, por favor léanse El Anticristo de Nietzsche. Cuando una verdad no se revisa, se vuelve religión. Cuando el marxismo, que era una filosofía revolucionaria, que había sido el marco teórico de la revolución soviética, se instaura como una verdad definitiva, cuando a un filósofo se le ocurre criticar las opiniones de un jerarca político, me refiero cuando George Lukács, en Historia y Conciencia de Clase, se burla de lo que dice Lenin en el marxismo y el empiriocriticismo. Lukács es despedido de la universidad. Y entonces viene una época de oscurantismo en la Unión Soviética, en donde se repiten los lemas marxistas como si fueran dogmas. Y escribe otro filósofo en aquellos años, Herbert Marcuse, un libro llamado El materialismo soviético, en donde es comparado el marxismo con una nueva teología. Y tenía toda la razón, porque no importa el corte de la filosofía ni el tipo de la iglesia, cualquier verdad
cuando se queda condensada, se vuelve algo muy peligroso para el pensar. La gente se acomoda a eso, piensa eso. Por eso es que en el libro de La rebelión de pensar, propongo a la verdad como un enemigo del pensamiento. E incluso el pensamiento crítico no me parece lo suficientemente extremo como para mantenernos pensando. Y propongo como un escalón más alto del pensar, la duda. La duda, que es un estado permanente de corrosión de cualquier certeza, de cualquier verdad. Pero no se puede dudar de todo. Hay dudas de las que uno puede salir muy rápido. Yo dudé mucho tiempo si mi papá era mi papá. Ahora ya no tiene la menor importancia resolver esa duda, pero podría hacerla, haciendo un examen de ADN ya saldría de dudas, porque los chismes que me contaron los viejos nunca me convencieron del todo. El poco parecido que teníamos tampoco me dejó del todo seguro. Podría salir de esa duda y de muchas dudas. Hay un par de cosas que sirven para poder dudar indefinidamente, es decir, para poder pensar de veras como un ejercicio permanente, incesante, que son los problemas centrales de la filosofía. ¿Por qué soy? ¿Para qué soy? ¿Y por qué hay ser? Ahí están presentados en el libro. Pero vuelvo y quiero incomodarlos ahora sí. Si la verdad es mala para pensar, ¿qué hago con las verdades que tengo? Es decir, con mis certezas. Todos tienen certezas. La más obvia es que estamos despiertos, estamos aquí, es de tarde, estamos en la UAC, estamos en la Facultad de Filosofía, estamos celebrando el 2º aniversario de la librería del Fondo de Cultura Económica. Tenemos un montón de certezas. ¿Cuáles de esas certezas hemos revisado como para saber a ciencia cierta si son ciertas? La mayoría de nuestras certezas las apoyamos en la evidencia, en lo que vemos. Yo lo vi. Nada más que hay un problema. Lo que veo es deformado por mi vista. La realidad es diferente de lo real. La realidad es una representación en la conciencia que depende de mi aparato perceptual y depende de las coordenadas espacio-tiempo del mundo cultural en que me tocó vivir. Les pongo un ejemplo muy claro. Hace muchos años fui a Uruapan, cuando se podía, antes de que estuviera totalmente tomado aquello. Fui a Uruapan a dar una plática, y al terminar la plática me presentaron con la dueña de un volcán. ¿Quieres conocer a la dueña de un volcán? Pues sí. Imagínense si acá en Querétaro me dicen, ¿quieres conocer a la dueña de un volcán? Pues órale. Aunque una mina, pues, es un dato curioso, ¿no? Dueña de un volcán. Sí. Pues resulta que era la dueña del Paricutín. Por supuesto que no le reconocían las autoridades su propiedad, pero como era la nieta del indio purépecha que había estado arando la tierra cuando empezó a surgir el Paricutín, me contó la historia del nacimiento del Paricutín. Estaba su abuelo con su azadón picando la tierra y de pronto escarbó, salieron unos carboncillos incendiados y se espantó y corrió al pueblo porque se estaba saliendo el diablo, según él. Y entonces el cura vino a ver y vinieron varios a ver y llevaron agua bendita para echarle para que no se saliera el diablo. Y por supuesto, echándole agua bendita al nacimiento del volcán, pues salió
llamarada que los convenció de que estaba saliendo el diablo. Empezaron a tratar de contrarrestar con rezos y con oraciones y con exorcismos y todo lo que ustedes quieran, y pues aquello seguía pujando. Tengan en cuenta que los casi 300 metros de altura que tiene el Paricutín los repujó en 246 días, o sea que la pujanza del diablo por salir estaba buena. Lázaro Cárdenas en ese tiempo ya no era presidente, estaba como secretario de, no me acuerdo, alguna institución internacional, y se enteró que en su tierra estaban haciendo un volcán. Hizo las gestiones para que fueran los soldados y evacuaran a la población, porque no se querían ir. Ellos estaban convencidos de que con agua bendita iban a contener el asomo del diablo. Cuando los purépechas vieron los autobuses y a los soldados con su uniforme, pensaron que ya se habían salido los diablos. Pensaron que el autobús era un diablo, que los soldados eran cómplices del diablo y que cuando los metían a la fuerza al camión se los estaba tragando el diablo. Y el abuelo de esta mujer se murió de un infarto ahí, de la dueña del volcán. Su abuelo se murió ahí de un infarto, en un mundo en el que había sido devorado por el diablo. Esa era la representación, por lo que ellos creían, por su ideología, por sus coordenadas espacio-tiempo, por su nivel cultural. Y nosotros, acá, pensamos, ¡ay, qué tontos! No veían la realidad. Porque la realidad es que era un autobús. ¿No será que dentro de unos 200 años todo lo que vemos no sea más que una forma histórica, como han sido todas las anteriores, todas las demás? ¿Qué nos garantiza que nuestra mirada occidental, con el desarrollo tecnológico científico actual, sea la verdadera manifestación de lo real y no una simple construcción histórica como han sido todas las anteriores? Nuestras evidencias. ¿Cuántas de las verdades que tenemos las hemos de veras siquiera revisado? Cuando uno empieza a dudar de que su identidad sexual es la correcta, de que su orientación sexual es la correcta, de que su postura política es la correcta, de que su credo religioso es el correcto, cuando uno empieza a dudar, les decía, muchas gracias, les decía, cuando uno empieza a dudar, es cuando entra uno en las condiciones de poder convivir con todos los demás que son distintos. Estamos viviendo en una época en la que necesitamos pensar, dudar, para poder convivir todos los diferentes. Ya no estamos en aquellas épocas en las que un punto de vista podía arrasarlo todo e imponerse como dogma general. Yo creo que tenemos que admitir algo que es un hecho, que tú y yo y aquel pensamos diferente, que somos diferentes. Y se me hace que hoy como nunca necesitamos pensar justamente para encontrar lo que relativiza este dogmatismo brutal que está ocasionando pues todas las desgracias que están pasando. A los machos se les está moviendo el tapete. Y como nunca están de moda los feminicidios. A los que no tienen más horizonte se les impone el signo de pesos o de dólares como la única meta a seguir. Y la gente va tras eso, cueste lo que cueste. Y estas son las posibilidades que permiten que el narcotráfico recoja centenares de jóvenes con una promesa de dinero fácil. Bueno, a viva voz, con esto termino. Lo que nos hace falta es dudar, pensar
Por eso está mi libro La Realidad del Pensamiento. Me ha dado muchísimas gracias. Escuchen, muchas gracias.